a burning building or throwing her to the sharks. Can only hope that the ending is as pleasurable as the start. The confidence is the balaclava, I'm sure you baffle them straight and it's wrong. Bueno, muy buenas tardes ahora. Gracias a Mauro por invitarnos a contarles un poco nuestra experiencia en lo que es en el análisis en multideporte. Yo soy el director de la empresa Sportstech para la región de Latinoamérica. Tenemos la suerte de que la filial de Latinoamérica es en Argentina, así nosotros podemos estar acá. Nosotros nos generamos a generar soluciones de análisis de rendimiento, pero lo más importante que tratamos siempre de hacer es nunca sacarle la intuición al entrenador, nunca dejar que sean datos objetivos, sino la subjetividad y la intuición de cada uno de los entrenadores es lo que hace la diferencia. Y esta aplicación lo que ayuda es justamente a eso, a que cada uno pueda ganar por lo que sabe de fútbol y no por lo que la herramienta le da. La herramienta le va a dar por sí muchas cosas, pero no creemos que nosotros estamos vendiendo un software, sino generando una tecnología que ayuda a liberar el potencial humano. Yo creo que hay mucho conocimiento de fútbol que no se termina de ver justamente porque es difícil hablar de un deporte que tiene tantas variables. Recién nos mostraba Coqui un poco de los trabajos que hacen. Yo creo que también hay que ser un poco matemático para poder entender un montón de cosas. Para mí yo los admiro mucho a los analistas y a los que analizan mucho el fútbol. Lo mío es de tecnología y estoy acá justamente para poder ayudar en la parte tecnológica a que puedan justamente poner toda esa intuición y todos los valores analíticos que pueden ser importantes para poder mostrarle a los jugadores o al mismo cuerpo técnico, que en esta Copa del Mundo fue algo muy importante. Trabajamos con muchos equipos acá en Latinoamérica, les muestro un poco de Argentina y Brasil. El otro. Tenemos muchos equipos que trabajan, muchos de estos equipos trabajan en la parte de juveniles, ¿no? Justamente para poder mostrar todos los movimientos tácticos y tratar de generar un conocimiento que sea muy fácil de transportar a través de diferentes generaciones o a través en quinta, en cuarta, en cada uno de los lugares. También las primeras divisiones están trabajando en tiempo real. ¿Qué quiere decir? Que durante el partido ustedes pueden tener ya los datos para el entretiempo y empezar a poder modificar ciertas cosas de defensa o de ataque que creen que lo pueden mejorar durante el entretiempo también. Hay muchos que trabajan también bueno, en realidad todos trabajan en lo que es el análisis del contrario y el análisis propio. ¿Qué es lo que el contrario puede pensar que voy a hacer yo cuando voy a enfrentarlo, ¿no? Quiero también hacer una mención especial de San Lorenzo, que trabaja con nuestro sistema y ayer ganó, así que para nosotros es un orgullo. Siempre estamos tratando de que cada uno pueda utilizar la herramienta para mejorar lo que él sabe hacer mejor, y justamente esos momentos son los que van a ayudar a que el conocimiento táctico del entrenador pueda realmente fluir hacia el equipo. Quiero presentar ahora a Marcelo Ramos, que es el analista de Alejandro Sabela, que estuvo con nosotros en el Mundial, y es quien realmente entendía los conceptos futbolísticos y los podíamos trabajar en el software para que ellos lo puedan visualizar. Buenos días. Para mí, sacar un ratito de tiempo con esta cantidad de gente, ¿no? Así que bueno, Santi. Bueno, nosotros trabajamos estos últimos 2 años con las selecciones de Brasil, México, Chile, Colombia y Argentina, y nosotros, ¿qué es lo que hacemos con las selecciones? Les enseñamos
el uso de la herramienta para que puedan sacar el máximo provecho de la manera que cada uno ve el fútbol, ¿no? Marcelo, realmente cuando yo le estaba capacitando, porque estaba en la selección argentina, dijo: a mí me gustaría poder tener todo lo que es posible para este mundial, porque no quiero que nada quede librado al azar. Entonces me preguntó si los podía acompañar. Así que por eso es que yo terminé yendo y acompañando este grupo maravilloso de staff técnico, que realmente me llevo los mejores recuerdos porque aprendimos un montón. Me hicieron trabajar como un negro, pero la verdad que fue espectacular verlos trabajar de 9 a 9 todos los días. Acá está Marcelo trabajando, analizando, esto es en la concentración de Belo Horizonte, preparando el trabajo para Bosnia, que teníamos cosas anteriores, análisis anteriores hechos sobre los rivales, pero era fundamental poder entender qué es lo que estaba pasando también con la presión de los jugadores en el Mundial, que seguramente iba a cambiar mucho de lo que estaba pasando antes. Les cuento que en este momento, cuando llegaba el partido de Bosnia, nosotros ya teníamos analizado aproximadamente 5 partidos, conocíamos perfectamente todos los movimientos que iba a realizar, pero como no podíamos perder el tiempo, codificábamos los partidos del Mundial en vivo, o sea, mirábamos el partido y a su vez codificábamos lo que Alejandro nos pedía de cada rival. Entonces ahí teníamos la plantilla que ellos generaron, que creían que era importante saber y poder mostrar y diferenciar para poder mostrarlo al cuerpo técnico. Entonces todo lo que iba pasando se iba codificando, entonces íbamos guardando toda la base de datos que ellos iban generando. Nosotros empezamos a trabajar con Alejandro cuando estaban estudiantes y estaba en la Copa Libertadores y después la Copa Mundial de Clubes. Ahí ellos empezaron a trabajar mucho con el conocimiento del rival, pelotas paradas, jugadas ofensivas, circuito de juego, aprendí un montón, así que circuito de juego y demás. Pero lo importante que fue para este mundial era tratar de entender cómo iban cambiando las necesidades de análisis y de esa manera poder viendo que, como en algún momento dijeron, cómo va pasando de moda lo que vamos haciendo. Entonces ellos iban entendiendo que después de que habían entendido cómo jugaba tal o cual el jugador o los volantes, ellos después iban a modificar el análisis y vamos a continuar analizando para poder darle al entrenador todo lo que estaba necesitando. Había cosas que habían quedado obsoletas, ¿no? Por ejemplo, el DVD. Nos pasábamos mirando constantemente DVD y nos dimos cuenta que necesitábamos un televisor, necesitábamos el propio DVD, andábamos transportando un montón de discos y bueno, a través de esta herramienta le pedimos a Santiago que bueno, había que terminar con eso. Y bueno, ahora les va a explicar él cómo desarrolló una nueva herramienta que se llama Player, que nos hizo a nosotros no perder ni un minuto, ni siquiera en los viajes. Fue interesante en el momento que le vamos a decir a Alejandro que en realidad basta de DVDs, que íbamos a cambiar la tecnología y que íbamos a empezar a poder poner todo en el iPad, donde él iba a poder tener más de un partido en el mismo iPad, íbamos a poder tener más de una cámara, ¿no? Entonces podíamos ver una situación de partido, por ejemplo, cuando estábamos en ofensiva, cómo estaba la defensa a través de una cámara táctica, él podía cambiarla o ver la cámara que tenía la televisión, o bien ir para atrás o dibujar para poder explicar a alguien en el mano a mano, o bien proyectarlo y poder dibujar también en la tableta directamente en el proyector. Entonces, esto es un poco lo que se puede hacer en análisis, que realmente se puede analizar muchísimo. Cuando uno ve una cosa así, puede decir, no, eso es una cantidad de información que realmente me oprimí y no puedo sacar nada.
Lo importante acá es tratar de entender, disculpen, traté de tocar. Esa cantidad de información que ustedes ven con un montón de rayitas son plenamente modificables por ustedes. Ustedes van a ser los que generen su propia matriz de análisis. Por eso, en principio se asustan cuando lo ven así, pero al ser ustedes los que deciden qué es lo que quieren observar del rival o qué es lo que quieren observar de sí mismos, facilitan muchísimo el trabajo del software. Entonces lo que buscamos es hacer reportes. A través de todas esas informaciones que fuimos codificando en tiempo real, lo que vamos a buscar es justamente representando en forma gráfica para saber cómo son las asociaciones, como decía Marcelo, cómo le estaba llegando la pelota a los delanteros, por dónde recibía la pelota Zabaleta, si los laterales realmente llegaban al fondo o no llegaban al fondo, y también lo podíamos verificar tocando, y entonces vemos cómo de repente aparece Zabaleta por ese lado, o dónde estaban. Una cosa es el parado y una cosa es dónde estaban recibiendo la pelota cada uno de los jugadores. O bien lo que eran los circuitos de juego, que eran ataques, por ejemplo, que salen directamente desde atrás, ¿no? Que le llaman finalización desde salida. O bien por dónde estaba tocando. Esto es Argentina-Paraguay, es un análisis inicial que obviamente hay muchas cosas del Mundial que no puedo mostrar, entonces agarramos una de las plantillas que estábamos usando antes. Entonces acá vemos rápidamente 2 tiros al arco de Messi que fueron atajados. Después podemos ver la cantidad de pelotas perdidos o cómo van llegando los pases hacia cada una de las asociaciones de juego. Obviamente son las que van a tratar de cortar el contrario. Entonces nosotros cuanto más variado tenemos esa asociación, como decía Marcelo, es lo que estaban buscando. Entonces se podían, como decía Marcelo, las bates los en el ejemplo que viene Santi, que recién estaba mirando, me parece que se va a poder explicar mejor. Nosotros cuando llegamos al partido con Suiza teníamos un problema por resolver, que era el as de espada de Suiza, Shaqiri, y para eso, a través del análisis, logramos cortar la asociación de juego que permitía que Shaqiri reciba la pelota en 3/4 de cancha. Santiago paró desde la herramienta, y a medida que nosotros íbamos analizando la asociación Inler y Verami, cómo recibía Shaqiri y en qué lugar de la cancha recibía Shaqiri. A partir de esa información, Sabela preparó la táctica para resolver ese problema. Eso, Santiago logró que la herramienta permitiera meterla en el iPad, y Alejandro pudo ver solamente todas las asociaciones entre Inler y Verami que terminaban en Shaqiri. ¿Puedes mostrarlo un poquito? Ahí le muestra a Sabela ya en el viaje, desde Belo Horizonte al lugar del partido, estudiando esas asociaciones que nosotros le habíamos marcado. Para mí verlo a Alejandro en todo momento tratando de buscar más información para conocer más del contrario, conocer más al equipo, y era en cualquier momento y en cualquier lugar. Esta foto le pedí permiso si la podía sacar, porque la verdad que a mí me llenaba de orgullo verlo trabajar tanto, y realmente que cuando salían los resultados uno sabe que es por el trabajo y el esfuerzo que están haciendo todos, no solo los que están adentro de la cancha, sino todo lo que estaba generando afuera. Les muestro un poco cómo es el iPad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que veía? Entonces, lo que se puede ver es...
Ahí está. Bueno, esta es la aplicación Player, cuando se mete con el Start, ¿no? Y ahí vemos Messi contra Holanda, contragolpe contra Bélgica, a los individuales, los reportes de Suiza, ¿no? Nos metemos en uno de los reportes y lo giramos, podemos ver las estadísticas, tiene alguna más información, un poco cómo había salido el partido y para dónde iban a generar. Cuando miramos la del video podemos cambiar la imagen y poder poner la cámara táctica de lo que estaba pasando. Si lo queremos ver más grande, lo podemos hacer y con el pulgar, como dicen, se puede ir para adelante y para atrás para que sea bien sencillo. Podemos ir ahora ahí tenemos el slider que puede ir para atrás y podemos ir puntualmente a cada uno de los momentos para saber cómo es que no era ese audio. Para poder ver cómo eran las asociaciones. Acá podemos también dibujar, esto también podía estar proyectado, así que en cualquier momento él podía hablarle al equipo o hablarle uno a uno en todo lugar, ¿no? Ahí vamos viendo cómo va avanzando. Trasladando la tecnología en lenguaje futbolístico, el poder incorporar 3 cámaras a un análisis nos permitió a nosotros no estar presentes en los partidos porque los tiempos no nos daban. Entonces, para nosotros fue muy importante porque la cámara de la televisión solamente seguía el entorno de la jugada. Nosotros no podíamos ver las transiciones defensa-ataque y, por ejemplo, no podíamos ver cómo quedaba nuestro equipo cuando estaba atacando en la fase defensiva, ¿no? Cosas que recién Coqui explicó muy bien. Y después incorporábamos una cámara que seguía solamente la pelota. Entonces teníamos todo el ámbito de la cancha analizado. Bueno, entonces creo que una de las cosas también importantes del analista es poder utilizar los beneficios de las nuevas tecnologías. Muchas veces decimos, no, a él le gusta así. Muchas veces es que no saben lo que se están perdiendo o lo que hay nuevo como para poder utilizarlo. Y no es que no quiera usarlo, es porque no conoce los beneficios puntualmente. Entonces yo creo que eso es algo que es fundamental, ser motor de cambio y poder mostrar estas nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque aceleran tiempo, porque se puede ver más, se puede analizar más y se puede comunicar mejor, ¿no? Después del primer análisis que nos pedían toda la información que Marcelo codificaba, se juntaban para hacer una revisión inicial de lo que se había analizado y lo más interesante era el debate que generaban entre ellos. Cuando ellos empezaban a generar debates, nosotros estábamos anotando para ver qué más estaban buscando, que muchas veces nadie sabe lo que está buscando, pero cuando empiezan a hablar es cuando realmente tenemos que estar muy atentos para poder ver qué es lo que era importante, que era fundamental para ellos. El debate se provocaba porque de cada partido nosotros teníamos una matriz de análisis. Esa matriz de análisis había sido creada por Sabela. Nosotros teníamos que mirar con los ojos de Sabela a través de esa matriz. Para ser simple, se fijaba hasta a dónde sacaba el arquero contrario para posicionar su equipo en la recuperación de la primera pelota, analizar el circuito de salida, ver las jugadas de ataque, analizar la presión, si era una presión, cuándo era presión alta, cuándo era presión media, y analizar el retroceso defensivo del equipo. Esa, más allá de la pelota parada, que ya es una cosa de la que en análisis no se habla porque es obvio, ¿no? Eso era lo que Sabela se planteaba y nosotros respetábamos. A partir de ahí, de cada partido, se creaba un video que nosotros llamábamos crudo, con todas las jugadas del partido. Eso duraba aproximadamente 34 minutos y después, para no cansar al jugador, llegábamos a imágenes que no superaban los 15 minutos, que eran utilizadas después en la charla técnica. Era impresionante cuando hacían todo el análisis de cada uno de los jugadores, recién se vio que pasaba una de las informaciones, armaban todo el esquema de cada uno y entonces podían ver si era zurdo, si era izquierdo, si le pegaba a media distancia.
todo lo que iban recopilando a través de los partidos y de lo que habíamos recopilado previamente de cada uno de los jugadores, que lo teníamos también en la base de datos. Era impresionante verlos después nombrar a los jugadores como si los conocieran de toda la vida. Para mí era una cosa muy interesante. Se refiere a un informe escrito que hacíamos de cada jugador individual, desde lo técnico, desde lo táctico. Hacíamos informes escritos también que tenían que ver con toda la táctica que utilizaba el contrario, y aparte, bueno, analizábamos a través de imágenes. Entonces, era fundamental también la imagen. Nosotros sincronizábamos las imágenes que teníamos de la televisión y de la cámara táctica de todos los partidos. Entonces, nosotros ahí estábamos viendo las pelotas perdidas, queríamos saber cuando perdíamos la pelota cómo estábamos defensivamente porque estábamos atacando. Ahí vemos que perdimos una pelota, cambiamos de cámara y vemos cómo estamos parados. ¿Sí? Entonces ahí me voy a acercar un poco y voy a mostrar cómo era el avance, cómo era el contraataque de ellos para ver cómo lo estábamos frenando, ¿no? Ahí se terminó un ataque, ahí perdimos de vuelta la pelota y entonces vemos otro contraataque que hemos visto. También sabíamos que por información que nos daba FIFA, la velocidad de los mediocampistas y los delanteros era muy superior a la que nosotros teníamos en los laterales. Entonces había que tener también en cuenta la realidad física de los jugadores y las velocidades. Entonces con esto nosotros podíamos, o ellos podían ver mucho más que lo que yo podía ver seguro, pero ellos podían analizar puntualmente lo que estaba pasando y cómo íbamos a contrarrestar esa diferencia física. Creo que lo más importante, una de las cosas muy importantes fue meter las variables contextuales, que es cómo hacemos para que los entrenadores empiecen a hablar y empiecen a sacar la información que nosotros queremos para que realmente pueda haber un entendimiento completo. Porque obviamente uno es el entrenador y los demás son asistentes, muchas veces tienen que empezar a hablar entre ellos para saber si todos entienden lo mismo de cómo van a jugar y si se está comunicando lo mismo el jugador. Entonces, ¿cómo era el sistema de juego? Si el sistema de juego cuando iban ganando, ¿cómo era? Si analizábamos los 3 partidos y en el tercer partido de un equipo se estaba clasificado, pesaba ese como pesaban los otros equipos cuando realmente tenían que ganar. Entonces había un montón de cosas que nosotros, Marcelo hacía preguntas que iban a ir, o cuando habían sustituciones o cambios, si cambiaba el esquema de juego, cuándo cambiaba, en qué momento del minuto era que hacían los cambios. Entonces ahí había un montón de información que iba saliendo cuando introducíamos también un poquito más de lo que nos habían pedido. Entonces, por eso decimos que hay que ayudar al cuerpo técnico con información que genera puntos de discusión. O sea, creo que lo más interesante era verlos todos unidos, tratando, primero al principio tratando de entender qué es lo que decía cada uno. Después, cuando cada uno iba exponiendo lo que iba viendo y a través del análisis, se generaban estas reuniones donde ya había una unicidad de criterios muy importante que era justo previo para la charla previa. Entonces, nosotros decíamos que no importa lo que el entrenador pide, nosotros tenemos que analizar muchísimo más, porque hay muchas veces que vamos a hacer análisis que no los va a ver nadie, pero en algún momento van a ser importantes. Entonces, es fundamental hacer mucho más de lo que está pidiendo el entrenador, porque posiblemente no lo use en este partido, pero puede ser fundamental para las instancias finales. Ahí lo vemos a Marcelo también mirando partidos en el avión. Hay una cosa muy importante para nosotros fue analizar. De una manera analizamos en las eliminatorias y nos fuimos preparando durante las eliminatorias para lograr el mínimo tiempo de respuesta, porque en el Mundial los tiempos se achican muchísimo, se nos acortaba cada vez más, así que les cuento esto desde la intimidad. Durante las eliminatorias nos entrenamos para poder realizar el análisis en tiempo real. De tiempo real nos mandábamos por mail lo que habíamos analizado, y a la mañana cuando Sabela
empezaba a entrenar, el partido ya tenía los primeros crudos, llamamos nosotros, los primeros crudos del partido que habíamos jugado nosotros y del próximo rival. Sí, todo empezaba a las 9, a las 10 llegaban los periodistas, y empezaba el entrenamiento y había que tener todo listo porque a ver si se usaban los sparring o no se usaban los sparring, cómo lo iban a usar y si estaba bien, cómo era el esquema del contrario para ver si los iban a parar de una manera determinada o no. Esto está bueno porque nos permite utilizar la herramienta de Sportex en los entrenamientos. Una vez que Alejandro miraba el informe del rival que iba a enfrentar y preparaba el entrenamiento con los sparring, nosotros grabábamos ese entrenamiento y también lo analizábamos, también lo codificábamos. Y él sacaba los pros y los contras del ensayo realizado, ¿no? También, como eran 64 partidos que teníamos que capturar en 2 cámaras, el software nos permitía, teníamos 2 Sky TV y entonces íbamos generando toda la automatización a través del software, buscando que todo sea automático, y entonces cuando volvíamos a Belo Horizonte en la máquina ya teníamos todos los partidos ya listos para poder incluirle el análisis que habían hecho los chicos en San Pablo, Río, en cada uno de los lugares donde fuimos viajando. Entonces eso era fundamental para poder cumplir con los tiempos que se necesitaban. Entonces yo tenía acceso a la máquina que poníamos en Belo Horizonte desde cuando estábamos en San Pablo, entonces verificaba que todo esté grabado para cuando llegáramos, que todo esté listo. En realidad me costó mucho entenderlo, pero de tanto charlar con él, tal vez se lo pueda explicar en un lenguaje simple. La codificación genera una línea de tiempo donde cada jugadita queda marcada en esa línea de tiempo. Esa línea de tiempo era lo que yo me mandaba por mail, y cuando llegábamos lo único que hacíamos era agregar el video a esa línea de tiempo. Esa línea de tiempo iba al video y sacaba la jugadita que nosotros habíamos codificado. Ahí está. Cuando empezamos con Marcelo, cuando lo conocí a Marcelo, no trabajaba en Mac, no conocía del sistema de Sports Code obvio, y la verdad que como en realidad el conocimiento de análisis y la necesidad de análisis estaba, después es fácil ponerle los conceptos, y entonces yo no tenía que explicar por qué había que analizar. Era obvio que él ya tenía ese concepto y entonces era únicamente la parte técnica de lo que yo tenía que explicar, así que es más fácil cuando es así. En otros deportes es más difícil. Nos mandaban la segunda cámara, la cámara táctica, nos la mandaban por mail. Teníamos 64 mails con un montón de información que en realidad esos mails iban a expirar, iban a terminar cuando terminaba el mundial. Y acá también un capítulo aparte para este cuerpo técnico que dijo: nosotros tenemos que tener todo listo, porque si nosotros tenemos que seguir, queremos tener todo lo que hicimos en el mundial para poder utilizarlo en esto. Entonces nosotros subíamos toda la información que iba bajando. Tenemos una aplicación que se llama SportsTech Exchange, que nosotros tenemos online todos los partidos con las 2 cámaras y todo el análisis que fuimos haciendo. Así que AFA ya tiene este legado, para usar la palabra del primer expositor, para que en todo momento nosotros podíamos acceder a esta información y bajar los partidos en cualquier momento en caso que pidan un análisis que había quedado en Belo Horizonte y que nosotros teníamos que disponer allá. Entonces ahí vemos que ahí se puede bajar y podemos aumentar la velocidad. Yo bajaba los partidos de este sistema en 20 minutos más o menos, cuando el link de FIFA me tardaba entre 2 o 3 horas. Si se cortaba, se interrumpía el internet con el de FIFA, tenía que empezar de vuelta y por ahí me tomaba un montón, y entonces estaba siempre cortando clavos para ver si llegaba con los tiempos, como ahora. Y ahora yo podía subir la velocidad de esto, y con la misma conexión a internet yo lo bajaba la misma cantidad de megabytes en 20 minutos, que la verdad que era espectacular. Esto demuestra que podía grabar una cantidad de partidos importantes en un solo día. Si ustedes se proyectan a un club de fútbol
del campeonato local, por ejemplo, entenderán que utilizando esta herramienta la pueden dejar programada para ir grabando los partidos de los rivales, pueden grabar su propio partido de forma rápida. Igual ya está aprobado, es rápido. Creo que esta imagen para mí es espectacular. Capítulo aparte para lo que fue el entrenamiento de arqueros, el entrenador de arqueros Juanjo Romero, que trabajó muchísimo y estaba siempre atento a... nosotros le entregábamos todo el análisis en el iPad de todas las pelotas paradas, todas las pelotas que pateaba cada uno por jugador, por situación de cancha. Trabajaron un montón y cuando vi lo de los penales, que yo sabía lo que habían hecho, la verdad que mi corazón explotaba como argentino y la verdad que los había visto trabajar como los había visto trabajar y para mí era todo orgullo. A Santiago lo impresiona el tema del arquero. Romero representa a todos los arqueros de la selección, en este caso, pero el mismo trabajo, este trabajo que hacíamos del estudio de la pelota parada, de cuáles eran los ejecutantes, de mostrarle a los arqueros las situaciones de gol del rival que enfrentábamos, e inclusive prepararle los penales. Por supuesto que después del papelito del alemán, todo el mundo piensa que solamente se analiza el penal, pero no es así. También trabajábamos para los defensores, a los que les mostrábamos los delanteros rivales, a los volantes que iban a enfrentar a otros volantes, y a nuestros defensores también les mostrábamos las características principales de los delanteros. Eso no se ve, pero bueno, de la misma manera, hoy la moda es el arquero, está bien, pero también trabajamos para las otras líneas de la selección argentina. Esto es una imagen de lo que era el entrenamiento, ahí con los sparring y ahí Alejandro dando órdenes de lo que había visto previamente según lo que íbamos a enfrentar el equipo contrario. Pero acá está la imagen de lo que les decía, grabábamos el entrenamiento y lo analizábamos, lo codificábamos mientras se producía el momento del juego y después Alejandro analizaba cómo había salido ese entrenamiento. Creo que un poco para ir cerrando, que acá me están mirando con cara, creo que somos la diferencia que cambia la visión del juego. ¿Por qué? Porque no es nuestra visión, es la de ustedes. Nosotros damos la tecnología para que ustedes puedan sacar todo lo que ustedes creen que están viendo. Le vamos a dar más información, pero al final la van a generar ustedes, van a poder generar desde el entrenamiento, desde juveniles, de la comparación de lo que es cuarta con el juvenil en la parte juveniles, o como muchos sparring venían y preguntaban, a ver, me dan las estadísticas, me gustaría ver un poquito más de lo que es el man of the match y cómo estoy yo, ¿no? Entonces son importantes conceptos que empiezan a ver todos estos chicos juveniles que quieren empezar, son ávidos de información y quieren saber cómo pueden llegar y cómo pueden acortar el camino para llegar lo más lejos posible. Para mí fue un orgullo haber participado y agradezco públicamente a Marcelo que tuvo la diferencia de decirme, me gustaría que vos vengas con nosotros, porque la verdad es que no quiero tener límites y quiero poder darle todo este cuerpo técnico para ver hasta dónde se puede llegar. Y así que 1.000.000 de gracias, fue un honor haber estado ahí con este equipo que trabajaba de 9 de la mañana a 9 de la noche o 10 de la noche y era todos los días, así que volví muerto pero feliz, aunque con un poquito de dolor también, ¿no? Como todos nosotros. Así que muchísimas gracias por el tiempo, acá me están viendo. Keep on the balaclava.